Buenos días, ¿cómo le va a usted? Gracias por tomar. Bueno, Leo, hemos escuchado los discursos de ambos candidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente que el planteo de reformar o avanzar en una reforma laboral de Juntos por el Cambio no es nuevo, ya lo habíamos escuchado con Mauricio Macri, pero en este caso tienen dos tenores distintos, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich. Queda ver qué es lo que plantean para las indemnizaciones. Ambos discuten que van a eliminar la industria de los juicios laborales. Sí, eso es un discurso repetido, sobre todo de los candidatos de la derecha en nuestro país. Lo dijo Macri en su momento. Cuando atacan la industria del juicio, atacan los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en un momento se usó el término mafia judicial, que es todo un invento, porque si hay juicio es porque hay incumplimiento de quienes contratan a los trabajadores, que no los registran. Imagínense que en un contexto donde en el país hay más del 40% de personas que trabajan que no están registradas y que no tienen los derechos plenos que tendrían que tener, tanto las condiciones laborales, salariales, protección contra los accidentes de riesgo, aportes previsionales, es decir, de la cantidad de millones de trabajadores que están en esas condiciones, hay muy pocos juicios en todo el país. ¿Sí? Cuando uno mira las estadísticas, el porcentaje es menor, pero se ve que es una frase, un eslogan de campaña que a los electores de estos partidos les gusta, a los empleadores y sobre todo a las corporaciones empresarias más grandes. Y siempre ponen el ejemplo de las pymes, que lo van a ver en toda la campaña. Yo tengo un amigo, tiene una pyme, tuvo un juicio Sí. y quebró, pero eso es una fantasía. Realmente cualquier empresario pyme en otro país sabe cuáles son las reglas de juego. Las pymes también tienen posibilidades de solicitar créditos para poder registrar a todo el personal. Hay un 80% de pymes en el país y no hay la cantidad de juicios que dicen. Y no hay una patología generalizada que los trabajadores y nosotros, los abogados laboralistas, inventemos juicios, porque serían rechazados inmediatamente, si no están involucrando también a los jueces y jueces en esta componente de la industria del juicio. En lo que dijo la reta, ahora con más fuerza, es vamos a eliminar la ley de multas. Eso Sí. es una barrabasada, porque no hay una ley de multas, hay una ley nacional de empleo que entre un montón de disposiciones sanciona con multa a quienes no cumplen con la ley. Es decir, como el ejemplo que yo hice, es como si mañana dijera, a partir de mañana los que incumplen las leyes de tránsito, pasan Sí. semáforo en rojo o matan con los autos, no los vamos a sancionar. No se le ocurriría decir eso. Dice esto porque en algún lugar, en algún sector, resuena como algo que puede ser algo como una promesa de campaña bien vista, ¿no? Por una parte de los que lo van a votar. Claro. Ahora, yo creo que hay que prestar atención cuando hablan de avanzar en fondos de desempleo y dejar de lado las indemnizaciones, ¿no? Porque prácticamente lo que quieren es que el trabajador se pague su indemnización en caso de ser despedido. Replicar en general lo que existe hoy restringidamente por las características de las prestaciones laborales en los obreros de la construcción, que Sí. existe un fondo de desempleo, porque bueno, hay un trabajo que es eventual, a contrato de tiempo parcial, van rotando los trabajos. Eso trasladarlo a toda la actividad laboral, al mercado laboral, sería estimar la impunidad de los empleadores que puedan despedir libremente, sin costos, y cuando el trabajador termine esa relación laboral se cobre una compensación muy, muy baja, sobre todo porque hoy los salarios son bajos. Entonces ahí está la Mm. primera manifestación de una flexibilización laboral. Hoy los salarios en Argentina son muy bajos, hay trabajadores registrados pobres, que es unos fenómenos que casi nunca pasó en los años que uno conoce de los análisis del mercado laboral. Entonces, pensar en eso, lo han pensado en cada tanto, si Macri no lo implementó, y además está tan divorciado la contratación de trabajadores, el incremento de las leyes laborales, que hoy con el mismo régimen laboral la desocupación ronda del 6 o el 7%, es decir, que no impidió nunca la contratación o los nuevos empleos, lo que ellos llaman la rigidez de las Mm. normas laborales o el alto costo laboral.
que hay alto costo laboral por los impuestos es otra discusión, es una discusión de política económica. Sí. Si la economía crece, como creció en estos años, a pesar de todo lo que estamos pasando, creció el empleo. Más allá de que hay que mejorar los salarios y mejorar también que no haya tanta cantidad de trabajadores y trabajadoras que no tengan los derechos plenos como antes. Claro, es decir, doctor, la discusión pasa por cómo ampliamos la base imponible, es decir, cómo hacemos registrar a todos aquellos que hoy no están registrados. Claro, porque eso genera una inestabilidad, un disciplinamiento de los trabajadores. Los trabajadores no pueden proyectar su vida, es decir, sí. Si no tenés un recibo de sueldo, no podés ir a un banco a pedir un crédito mínimo para consumo, ni cuando tenés que ir a alquilar, que es tan difícil alquilar en las grandes ciudades sobre todo, te piden, además de una garantía, a ver cuánto ganás. ¿Qué le vas a llevar? Nada, porque estás trabajando lo que se conoce vulgarmente en negro. Sí. Es decir, no podés transitar por la vida con cierta seguridad de garantía y tener seguridad, tener coberturas de salud, por ejemplo, que es tan cara en las prestaciones, las prepagas. Es decir, hay otros problemas para solucionar y me parece que hay que hablar de otra cosa, hay que hablar de ampliar derechos. Es decir, ni siquiera hoy los empleadores están pensando en flexibilizar o eliminar la indemnización, están pensando en ganar más dinero como vienen ganando. Entonces yo digo, hoy la CGT, que se despertó de un largo letargo, empezó a plantear cosas interesantes, la reducción de la jornada de trabajo. Los empresarios obviamente no quieren, ¿no? Porque dicen que va a menguar la productividad, y eso también es un invento y no está aprobado, que la reducción de la jornada laboral impacte negativamente en la productividad de las empresas. Claro. Otro tema que yo creo que, y aquí comparten muchos dirigentes gremiales, ¿no?, que sí hay que sentarse a hablar es actualizar los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Hay algunos que han quedado bastante obsoletos. Me llevo, por ejemplo, del convenio de trabajadores de prensa de Tucumán, del 85, y no contempla, por ejemplo, los trabajadores de entornos digitales. Es decir, alguna discusión hay que dar al respecto. No, me parece que sí, me parece que igualmente, sí, es verdad que los convenios de prensa, yo soy abogado aquí en la Ciudad de Buenos Aires de CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, que todavía no puede negociar convenio, aunque ha tenido la oportunidad gremial, tanto con varios de los sindicatos de prensa en el país. Es verdad que hay que negociar. Muchas veces los empleadores no han querido sentarse a negociar. Igual negociación hay en muchas empresas, no sé lo que pasa en Tucumán, pero cuando hay una organización sindical fuerte, hay delegados de empresa, se comenzó a negociar el tema, por ejemplo, en estos días de derechos de cuidado, con el tema de la guardería, el teletrabajo o algunas otras cuestiones que tienen que ver con la dinámica diaria. Es verdad que la negociación colectiva tiene que ser de más calidad. Con una inflación de más de 100%, es muy difícil tocar otros temas. Estamos negociando salarios. Muchos de los sindicatos donde yo asesoro, casi exclusivamente salarios. Porque terminás de firmar un acuerdo y al día siguiente ya quedó viejo. Y tenés que volver a sentarte para ver cómo es el proyectado de la inflación en el año, para que no queden tan rezagados y los salarios y el poder adquisitivo siga partiendo. Pero tenés razón vos, hay que discutir mucho más. Claro, es una discusión para un contexto de mayor estabilidad en la economía, ¿no? Cómo cambiamos las reglas del juego. La experiencia, hablo por la experiencia mía, que conozco, cuando uno quiere avanzar en algunas cuestiones, por ejemplo, acá intentamos en algunos lugares generar protocolos de prevención de violencia laboral, violencia de género, y muy pocas cámaras patronales accedieron a eso. Ellos siempre piensan que es una intervención del sindicato, como que los trabajadores quieren cogestionar la empresa, aunque la cogestión obrera es un derecho constitucional, aunque no se implementó casi ninguna empresa, tiene miedo de discutir esas cosas. Por ejemplo, el Comité Mixto de Higiene y Seguridad de Prevención de Accidentes y Enfermedades. Hay solamente leyes en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, y no sé, son temas que hay que discutir. Ahora, si estamos a la defensiva de nuevo, defendiendo la indemnización por despido, defendiendo que no lo modifiquen con un fondo,
o que quieran eliminar, como dice Larreta, la ley de multa, estamos yendo un siglo o dos siglos Claro. para atrás Ahora, en el tema de las relaciones laborales. doctor, casualmente lo escucho lo que plantea de nos ponen a discutir este tipo de temas, hablando de los sindicatos, ¿no? En algún momento algún funcionario macrista dijo hay que proponer 10 cosas que significan retrocesos, cosas que se concentren en una y avancemos en las otras 9. Es una estrategia también. Más bien, por eso digo, uno entra en la estrategia de ellos discutiendo lo que marca la agenda de los lobistas, como Funes de Rioja, bueno, ahora los referentes de los candidatos, se oponen a todo, es decir, si uno plantea, ahora hay una reglamentación, digo, muy importante, el tema de los derechos de cuidado, que no solo son para las mujeres, también son para los Sí. varones. Sin embargo, la UIA, Funes de Rioja, lo que hicieron fue reglamentarla en forma regresiva y cambiarla por un pago, que es un pago que para algunas ciudades es muy poco, en lugar de tener guarderías para los pibes. Es decir, se oponen a todas las modificaciones, la reducción de la jornada. Podemos seguir trabajando, aunque no se trabaja todas las actividades, 48 horas y 8 horas diarias. Es también del siglo pasado. ¿Por qué no podemos pensar en una reducción de jornada para redistribuir el trabajo para que ingresen jóvenes y las mujeres, que son los sectores más perjudicados por la falta de trabajo? Hay que pensar, hay que ensayar. En algunos países se ensayó, ahora en Chile se votó. Sí. Uno no podía creer que después de tantos años con gobierno de derecha en Chile se haya votado una reducción de la jornada. Pero hay que probar para ver si es verdad que eso tenga merma la producción o la Bien, producción de las empresas. bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo a todos. Tenga un buen día. Hablábamos con el abogado laboralista, el doctor León Piasek.